La intención de este vídeo es mostrar el proceso de instalación del software de S-Client en la máquina que se va a utilizar para hacer las copias de los ficheros y los servidores y estaciones que pueda haber en la red. Para hacerlo previamente hemos tenido que recibir lo que es el fichero CRI, donde se encuentran todas las indicaciones de configuración al servidor al que se debe conectar, y también debemos haber descargado el software de cliente para poder instalar en esta máquina. Como la instalación se realiza en una máquina que luego debe acceder a máquinas que están en la red, hemos de ejecutar el software cliente con un usuario que tenga suficientes permisos para acceder a todas las máquinas que se pueden encontrar en la red. Por lo general se recomienda que en las máquinas de la red esté activado, no tanto así como en los servidores, que ya se encuentra activado por defecto, pero sí en las máquinas que son Workstation, que se active el usuario administrador para que a través de él se permita acceder a los datos de las máquinas que se desean copiar. En este caso vamos a ejecutar el software de instalación como administrador para permitir que la instalación se haga con todos los permisos. Durante la instalación, el software hace una verificación de los recursos y elementos que dispone la máquina donde la estamos instalando, y nos indica si es factible para poder instalarlo en ella, o si es necesario instalar algún tipo de componente adicional. El software de ese client necesita de una base de datos para almacenar todos los datos de gestión de la copia. Y esta base de datos, si no se encuentra en la máquina donde estamos instalando, pues el propio software ya incorpora una base de datos embebida, en este caso un Microsoft SQL Express 2008, y que durante el proceso de instalación pues veremos cómo se realiza. También, si se dispusiera, se puede utilizar un servidor de bases de datos de Postgres, a partir de versiones 9.5, 9.6. En este momento el software está detectando que la máquina cumple con los requisitos necesarios para poder realizar la instalación, y lo que nos indica es que no existe un software de base de datos instalado en la máquina. Lo instalaremos a continuación. Entonces continuamos con la instalación. Aceptamos el acuerdo de licencia y seleccionamos los componentes que queremos instalar. En este caso vamos a instalar tanto el servicio de ese client, que es el que físicamente se va a encargar luego de realizar las copias, y lo que sería el Classic de ese user, que es la consola de gestión. Si quisiéramos instalar simplemente la consola de gestión, solamente deberíamos de marcar la opción de Classic de ese user. Esto se puede hacer pues para gestionar diferentes de ese clients en una misma red y gestionarlo desde una sola consola de gestión. En este caso le vamos a decir que vamos a utilizar un Microsoft SQL Server. Y como no tenemos ninguna instancia de SQL Server instalado en esta máquina, lo que haremos será instalarlo directamente. Se instalarán también el framework necesario para poder instalar la aplicación. Se le indica el directorio donde se va a instalar el SQL Server.
Vale. Una vez que ha finalizado la instalación del software SQL, lo primero que tenemos que decirle es con qué usuario vamos a ejecutar los servicios del DS Client. En este caso, lo que debemos de hacer es utilizar un usuario que tenga suficientes permisos de administrador para la red a la que vamos a acceder. En este caso ya tenemos activado el usuario administrador y este usuario administrador tiene permisos sobre la red sobre la que trabajaremos. En este caso seleccionamos su nombre y le indicamos su palabra de paso, su password. A continuación se sigue la instalación de los diferentes elementos del propio software de ese client. Una de las partes de la instalación es la creación de la base de datos. Si se instala en una máquina Windows, normalmente se generan 3 pequeñas bases de datos y si se instala en una máquina Linux se generan solamente 2. A continuación nos pide que le indiquemos el directorio donde se instala el buffer de la base de datos. Este buffer es un buffer donde se va a almacenar el volcado de la propia base de datos para ser subido luego al servidor. Esto es un proceso que se realiza de manera automática y es importante que el usuario que hemos configurado para arrancar el servicio tenga permiso sobre este directorio. Una vez que han finalizado la instalación de todos los componentes, simplemente hay que finalizar el instalador y si tenemos marcados los checkbox, automáticamente se arrancará el servicio de ese client y nos arrancará también la consola de ese user. Una vez que nos arranca la consola de ese user, y cuando es por primera vez, lo primero que tenemos que hacer es registrar el software. El proceso de registro es el proceso en el que la máquina que va a realizar las copias se registra en el servidor para poder realizar las copias. En este caso, para hacer este registro, necesitaremos el fichero CRI que se ha enviado cuando se ha dado de alta la cuenta de usuario. Entonces, vamos a buscarlo, lo seleccionaremos. Ya nos indica los datos del servidor donde se ha de conectar y lo único que debemos de indicar y que es muy importante serán las claves de cifrado para trabajar este usuario. Existen 2 tipos de clave, la clave privada y la clave de cuenta. Cuando se utiliza el software para una instalación en la que solamente se va a copiar una máquina o en la que no van a haber más DS clients en la misma red, la recomendación es que la clave privada y la clave de cuenta sean iguales, que se indiquen lo mismo. Pero si vamos a tener diferentes máquinas en la red, diferentes DS clients que pueden estar atendiendo a las copias de diferentes servidores o aplicaciones, lo que podemos hacer es indicar en la clave privada la cuenta de la clave de esa máquina. Y lo que es muy importante es que la clave de cuenta sea la misma en todas las máquinas que estén bajo el mismo nombre de cliente. En este caso es muy importante también que se apunte tanto la clave privada como la clave de cuenta para que en caso de que se necesitara recuperar las claves se puede hacer de manera correcta, ya que no existe ningún tipo de puerta trasera ni recordatorio que permita recuperar la clave. Por eso es muy importante que si se pierden las claves de encriptación nadie podrá jamás restaurar los datos. No existe manera física de poder hacerlo. Entonces es muy importante que se apunte las claves que se están utilizando. Otra recomendación es que si dentro de la misma red estamos utilizando máquinas Windows y máquinas Linux para hacer copias dentro de la misma cuenta de cliente,
que estas, todas, el tipo de clave sea de tipo AES 128, para que no haya problemas de compatibilidad. Si marcáramos AES 256 y entre diferentes máquinas Windows y Linux, tendríamos problemas después para poder acceder a los datos. Entonces la recomendación es utilizar AES 128 cuando estemos en un entorno heterogéneo, en el que podamos tener máquinas tanto Windows como Linux. Entonces, indicamos la clave. La clave no está limitada a un número específico de caracteres, ya que la propia aplicación se encarga de rellenar los caracteres necesarios para cumplir los requisitos de la clave. Entonces le podemos poner cualquier tipo de número de caracteres. Simplemente indicar ahora el país en el que estamos. Indicar el número de empleados de la organización y a qué se dedica la organización. ¿Vale? Entonces deberemos marcar el checkbox de conectar al DS System, que es el servidor remoto, para verificar la información, y lo que es muy importante es que también no se marque el checkbox de permitir la clave de encriptación el reenvío al DS System. Marcamos para guardar los datos. Y en este momento el software ya se está conectando al servidor. Una vez que el software ya se ha conectado con el servidor, automáticamente nos aparece el nuevo asistente de backup. Pero antes de crear una copia de seguridad, lo que vamos a hacer es indicarle en el DS User los datos sobre dónde queremos, cómo queremos recibir los correos de notificación. Para ello, el propio software de ese client necesita un servidor SMTP o MAPI, es decir, si estamos utilizando un Exchange, y en él le tenemos que indicar los datos de dicho servidor. Indicarle los datos si se necesita autenticación, el tipo de cifrado, si lo necesita, y organizarlo. Aquí se indicará quién envía, pues en este caso si lo está enviando sería el cliente de copias. ¿Y quién lo hace? Aquí simplemente indicar el asunto, pues y en este caso el reporte de actividades. Y aquí se ha de indicar el administrador del correo electrónico, es decir, a quién se le va a llegar el correo. Y si tenemos buscar persona, también ponerlo. Para poder activarlo, simplemente se da aplicar, y una vez que está aplicado, ya podremos probar el envío del correo. Que si nos indica que es correcto, pues podremos pasar ya directamente a configurar lo que son las copias de seguridad. En este caso, lo que vamos a hacer es configurar un grupo de copias de ficheros que existen, por ejemplo, en una máquina de la red.
Seleccionamos conjuntos, nuevo grupo de copia y vamos a hacer una copia de archivos. En la copia de archivos, para seleccionar el ordenador, podemos o bien buscarlo dentro de la propia red o indicarle el path de la máquina que queremos, a la que queremos conectar. Si la máquina dispone de una cuenta con el mismo password que dispone el de ese client, podemos utilizar este checkbox para indicarle que autentifique con la misma cuenta. Vamos a conectar con el usuario concreto de esta máquina. Y si nos permite el acceso, pues ya podremos ver los recursos que tiene la máquina y a los que queremos acceder. Podemos seleccionar aquí los directorios, aquí podemos verlos, y para seleccionarlos simplemente se selecciona la carpeta y se añade. Una vez que los tenemos, seleccionamos el número de generaciones que se van a requerir. Por defecto nos indica 30. Las generaciones van a ser las versiones que vamos a poder tener de los ficheros que copiamos. Esto tiene que ver, es importante decir que cuantas más generaciones, más posibilidades tendremos de recuperar diferentes versiones del fichero. Lo que pasa es que también influye en la cantidad de datos que quedan almacenados. Entonces, pues esta cantidad pues se puede reducir o ampliar en función de las necesidades de cada usuario. En este caso, como opciones importantes, como estamos utilizando, estamos copiando una máquina que está en red, se recomienda utilizar el buffer para que los datos sean transferidos directamente a esta máquina en local y de esta manera liberamos a la máquina remota a la que estamos copiando del proceso de copia, una vez que se ha finalizado. Si la cantidad de datos fuera importante, lo normal es que se realice una carga de semilla o un backup inicial. El proceso de backup inicial se verá en otro vídeo en concreto, pero es tan sencillo como haberle asignado antes un disco, normalmente USB, que es el que se envía, se le ha indicado dónde está conectado y al marcarlo aquí el propio software ya sabe que tiene que enviar a este disco, a este directorio, donde tiene que guardar los datos. En el caso de que tuviéramos que copiar ficheros abiertos, lo que se recomienda es utilizar el backup a través de las copias ocultas del volumen, lo que se conoce como Volume Shadow Copy o VSS. Opciones por defecto. Y en este caso le diremos que nos notifique en función al correo electrónico que nosotros hemos configurado anteriormente. Le indicamos que nos adjunte el registro detallado y que lo haga en formato HTML. Y a continuación nos pedirá si queremos hacer una política de retención. Por defecto no hay ninguna y entonces lo que queremos hacer es crear una nueva política de retención. Esta política de retención, a diferencia de las generaciones, que las generaciones siempre permanecen, a no ser que nosotros le especifiquemos que se han de eliminar, pues lo que hace es indicarnos que si, por ejemplo, hay ficheros que se han eliminado en origen, que los eliminemos y que esta retención se haga, por ejemplo, basada en el tiempo. Esta retención basada en el tiempo se indica que si los archivos, por ejemplo, se han borrado en origen, después de 30 días se eliminarán. Y si se desea conservar como mínimo una generación, se puede indicar aquí.
Por defecto, no se guarda ninguna generación cuando se le aplica una política de retención. En este caso, conservaremos le podemos decir si queremos conservar alguna generación y le indicamos el nombre de la generación. En este caso seleccionamos la política de retención que hemos creado y a partir de aquí programamos o no programamos la ejecución de la copia. La recomendación es que la primera copia se haga siempre no programada y después, a continuación de haber realizado la copia, que se programe. Para hacer la programación es muy sencillo, simplemente se debe editar y seleccionar cada cuánto se quiere realizar. Si se quiere realizar semanalmente, solamente los días laborables, mensualmente o diariamente, todos los días. En este caso vamos a poner una semanal que se ejecutará a las 19 horas. Y también se indicarán qué procesos se deben de ejecutar cuando se realiza la programación. En este caso, realizar el backup y si se tiene retención, pues también ejecutarla. Guardamos los datos y una vez guardados, pues cerramos. Una vez seleccionada la programación, seguimos y aquí le damos un nombre descriptivo del grupo de copia. En C, pues en este caso, drivers. El tipo de conjunto puede ser de varios tipos, en general debería ser de tipo en línea, o puede ser también de tipo estadístico. El tipo estadístico lo que hace es que no copia ningún tipo de datos al servidor y simplemente ejecuta la copia para ver que todo se ejecuta correctamente, pero no sube datos al servidor. Entonces, pues por defecto lo dejaremos en línea para que la copia sea completa. Una vez realizado, ya tenemos el grupo de copias creado y tan solo debemos o esperar ejecutarlo en el horario programado, que sería el backup de los días entre semana, que es el que hemos creado antes, o si queremos lo podemos ejecutar manualmente. También lo primero que hace el software cuando se conecta es verificar si existen nuevas versiones en el servidor. En este caso, como existen actualizaciones pendientes, lo que veremos es que el software al conectarse detectará que hay una nueva versión y la descargará. Lo veremos aquí en el estado, cuando se conecte con el servidor. En este momento está conectándose a la máquina que hemos marcado para realizar la copia. Está trayéndose los datos para poder ser cifrados, comprimidos y enviarlos al servidor. Los está pasando al buffer de la máquina que realiza las copias y conecta con el servidor. Actualiza ha encontrado que hay paquetes de actualización y se los descarga, como podemos ver en la tabla de tareas. La ejecución de estos paquetes, en este caso, lo que obligará también es que se tenga que cerrar por un momento la consola para activar la nueva versión, así como el servicio de client. Una vez que se han actualizado los paquetes,
se realiza la copia propiamente dicha. Y una vez que la copia ha finalizado, si queremos podemos ver aquí tanto el registro del evento. En este caso está marcando un error porque no ha podido contactar con el servidor de correo, pero nos indica que la copia ha sido correcta. ¿Vale? Como podéis ver, es un proceso sencillo y nada complicado de realizar. En próximos vídeos pues veremos la configuración y creación de diferentes grupos de copia, como puede ser la copia de servidores SQL, de máquinas virtuales y de diferentes opciones que dispone el software. Gracias.